Cuando meditaba sobre este Evangelio, varias imágenes me vinieron. Una de ellas, una experiencia mía de la juventud, que me pasaba una cosa extraña y que cuando iba al centro, cuando iba a ver algún espectáculo, al cine, algún teatro, algún espectáculo, me pasaba esto, que cuando salía del lugar donde había visto la película, supongamos, llegaba a la calle y me encontraba totalmente desorientado. No sabía para dónde quedaba, para dónde volver a la casa. Así que iba para alguno de los lugares, pero en general iba en el sentido contrario al que tenía que ir. Y pensaba que algo parecido le pasó al hombre que se acercó a Jesús y le hizo estas preguntas. Él quedó desorientado, porque él vino con una pregunta y salió con una respuesta totalmente distinta de la que traía. Y lo mismo me sucede cuando veo los periodistas, los cronistas sobre todo que están en la calle, que van a las distintas personalidades a hacerles preguntas, y muchas veces lo que hábilmente los entrevistados responden no tiene nada que ver con lo que le preguntan. Es decir, el valor de la pregunta y el valor de las respuestas. Nosotros podemos venir a Dios con nuestras preguntas, pero el Señor nos va a decir cuáles son sus respuestas. Y a veces quedamos desorientados, porque esperamos otra respuesta, o incluso a veces las respuestas nos enojan, porque van en el sentido contrario que nosotros esperábamos. ¿Por qué digo toda esta introducción? Porque esta parábola que Jesús nos deja, la del buen samaritano, Jesús la dice con mucha picardía a un maestro de la ley, es decir, a un israelita que son más bien, bien nacionalistas. Y le va a decir que los miembros del templo, tanto los sacerdotes como los levitas, que están al servicio de Dios en el templo, no están al servicio de sus hermanos, aunque pareciera lo contrario. Y por otro lado, uno que no tiene nada que ver con el templo, ni con su religión, ni siquiera forma parte del pueblo de Dios, es más, es un enemigo, como eran los samaritanos, es el que está realmente cumpliendo lo que Dios quiere. Es el que está cumpliendo toda la ley. Es el que va a ganar la vida eterna. Es decir, que el Señor nos hace mirar la Biblia, mirar la palabra desde otro ángulo. Y nos dice la pregunta que Jesús hace: ¿quién fue prójimo del que estaba tirado en el camino? Cuando la pregunta del maestro de la ley era: ¿quién es mi prójimo? Se ponía el acento en él. Jesús le dice: ¿quién es prójimo del que está tirado en el piso?
Porque en definitiva la pregunta es el necesitado. La pregunta es aquel que está humillado, el que es el último, el que está caído, el más pobre, el más humilde. ¿Quién es prójimo de ese? Y el que se aproxima a ese necesitado y se aproxima para darle una mano, ese es el que está en el reino de Dios. Ese es el que ha alcanzado la salvación. Porque aquellos que son los últimos, de ellos es el reino de los cielos. Ya, de por sí. En cambio, nosotros necesitamos acercarnos, aproximarnos, hacernos prójimos de los últimos, justamente porque allí está nuestra salvación. Pero no solo porque está nuestra salvación, sino porque allí está Dios. Todo lo que le hiciste al más pequeño de los míos, a mí me lo hiciste. Tuve hambre, tuve sed, tuve preso, estuve enfermo, estuve necesitado. ¿Dónde estabas? Y yo estaba ocupado en mis cosas. Yo estaba ocupado en las cosas del templo. Como estos sacerdotes, este levita. Así que el cuestionamiento es muy importante verlo, porque esto es el corazón mismo del Evangelio. Hasta podríamos decir, con saber esta parábola ya sabemos el Evangelio. Porque esto es el sentido mismo del ser cristiano. Estar al servicio del hermano. Este samaritano, un hereje, un hombre que no tenía ni la menor idea de lo que era la fe de Israel. Es más, tenían otra fe, otra forma de entender la religión. Sin embargo, es alabado por el Señor porque hace lo que Dios quiere. Hay una canción que nosotros cantamos en la iglesia que se llama Un mandamiento nuevo. ¿Se acuerdan? En la segunda estrofa dice una frase más o menos así. Empieza la estrofa diciendo: el que no ama a sus hermanos miente si a Dios dice que ama. Primera parte, eso de la carta de San Juan. Y después a continuación dice otra frase que a mí es la que más me parece importante. Dice así. Fíjense, donde hay amor fraterno, allí está Cristo y está su iglesia. Fíjense en la frase, repito, donde hay amor fraterno, allí está Cristo y está su iglesia. No es al revés. Eso es lo que yo quería subrayar, no es al revés. Es decir, cuando nosotros construimos un templo, una comunidad, no es que ya está Dios ahí, sino que Él está donde hay amor fraterno. Así que podemos construir todos los templos, todo el aparato litúrgico, pero si no hay amor fraterno, ahí no está Dios ni Cristo. Eso dice la canción. Lo repito. Donde hay amor fraterno, allí está Cristo y está su iglesia. Por eso, lo del mandamiento que aparece en la parábola del buen samaritano. El amor al prójimo, que no es otra cosa que aproximarse, acercarse a aquel que necesita para tenderle una mano.
Y ahí está el misterio de nuestra fe. Cuando descubrimos al hermano y al hermano necesitado y le tendemos una mano, allí estamos caminando por este camino del reino de Dios. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,